Buenas chicos, bienvenidos una vez más a Física. En esta oportunidad abordaremos el tema lanzamiento inclinado, teoría 1. Es importante que tengan a la mano lápiz y papel para tomar los apuntes pertinentes que les serán de mayor utilidad en los próximos videos. Sin más preámbulos, comencemos. Lanzamiento inclinado. Este lanzamiento se puede ilustrar perfectamente en varias situaciones. Veamos las que se nos muestra a continuación. Imagínense ustedes un niño arrojando un objeto al cielo, o también a un bombero tratando de extinguir un incendio. Pueden imaginar también quizás a un basquetbolista tratando de encestar una canasta. En cualquiera de estos casos observarán que el objeto que se desplaza describe una perfecta parábola. Todo objeto que sea capaz de describir una parábola durante su trayectoria estará efectuando un lanzamiento inclinado. Un lanzamiento inclinado es ese movimiento parabólico que describe un cuerpo en un momento determinado. Entonces, podemos decir que para que esto pueda ocurrir, el objeto debe cumplir con una serie de características, pero antes de hablar de las características hay que mencionar algo muy interesante. Este movimiento se divide en dos movimientos a la vez. Un movimiento vertical, que es aquel que le impulsa justamente a ascender y luego descender, mientras que efectúa un movimiento horizontal, que es justamente aquel que lo impulsa a moverse adelante. Con respecto al movimiento vertical, este tiene dos etapas. Si yo divido este gráfico en dos partes iguales, observarán ustedes que en la primera etapa, que es la etapa del ascenso, él debe ir disminuyendo su velocidad desde el momento en que parte hasta el momento que llega al punto más alto. En todo objeto que a medida que se desplaza disminuye su velocidad, está en presencia de un movimiento uniforme retardado. Llegado al punto más alto, que es justamente el punto limitado por esta gráfica, él debe comenzar a descender, y en ese descenso él está efectuando lo que conoceríamos como una caída libre. Hay que prestar muchísima atención a esta parte porque nos será de mucha utilidad cuando estemos viendo nosotros las fórmulas que de alguna manera permiten el cálculo de las componentes del movimiento. Veamos ahora las características. Número 1. La velocidad inicial forma un ángulo agudo con la horizontal. Vean, el ángulo de inclinación que debe tener el objeto tiene que ser un ángulo agudo. Un ángulo agudo es un ángulo comprendido entre 0 y 90 grados. El ángulo no puede ser de 0 porque el objeto no sería inclinado, sino que rodaría por sobre la horizontal, y no puede ser de 90 grados porque entonces no sería un lanzamiento inclinado sino un lanzamiento vertical, y ese tema lo hemos visto. El ángulo tiene que ser entre 0 y 90 grados, por eso decimos que tiene que ser un valor comprendido entre este intervalo, para que pueda ser un lanzamiento inclinado. Otra característica importante es que está compuesto por dos movimientos, uno horizontal y uno vertical. Como lo dije anteriormente, el movimiento horizontal es el movimiento que se efectúa sobre el eje de las X, y en este caso este movimiento es regido por el movimiento rectilíneo uniformemente variado, mientras que el vertical es aquel que se efectúa en el eje de la y es el que está dividido en dos etapas, la etapa del ascenso y la etapa del descenso. Entonces hay que estar muy pendientes si el objeto está ascendiendo, porque utilizaremos fórmulas relacionadas al movimiento uniforme retardado, y si está descendiendo estaremos utilizando fórmulas relacionadas a la caída libre. Otro aspecto interesante de este movimiento es que horizontalmente no actúa sobre una aceleración. ¿Qué quiere decir eso? Que durante el desplazamiento horizontal su velocidad inicial va a ser constante. Como lo dije anteriormente, al estar regido directamente por un movimiento rectilíneo uniforme, su velocidad no va a cambiar en el tiempo, se va a mantener igual a la que fue empleada al inicio de este. Por otro lado, tenemos que el movimiento vertical se descompone en dos etapas. Durante el ascenso realiza un movimiento uniforme retardado y en el descenso una caída libre, ya se lo había explicado. Y la número 5, la velocidad inicial al lanzamiento, la velocidad inicial del lanzamiento es un vector que forma un ángulo agudo entre 0 y 90 grados. Es decir, sabemos que entonces no puede ser ni 0 grados ni puede ser 90 grados, sino un valor comprendido entre los dos. ¿Ok? Veamos ahora las ecuaciones que permiten el cálculo de las componentes. Tenemos las ecuaciones para la velocidad al momento del lanzamiento. Estas se denotan de la siguiente manera. Tendremos la componente horizontal de la velocidad inicial, que es v o x igual a la velocidad inicial por el coseno. También tenemos la componente vertical de la velocidad inicial, que es v o y, que es igual a la velocidad inicial por el seno. Cuando hablamos de
el eje horizontal, estaremos hablando específicamente de la razón trigonométrica coseno, que es básicamente el ángulo de inclinación que tendrá el objeto. Mientras estemos hablando de la componente vertical, estaremos hablando de la razón trigonométrica seno, que es la componente que se efectúa, más bien la razón trigonométrica que se efectúa o que está relacionada a ese eje. Como lo dije anteriormente, observarán ustedes que el movimiento se divide, valga la redundancia, en dos movimientos más, el movimiento horizontal y el movimiento vertical. Por eso es que hay que diferenciar las fórmulas con respecto justamente a cualquiera de estos ejes. Veremos ahora las ecuaciones de la velocidad para un instante después del lanzamiento. Entonces, en un instante después del lanzamiento pasarán las expresiones que la definan. Del lado izquierdo observarán la magnitud de la componente horizontal de la velocidad, donde Bx es igual a Box, que es igual a la velocidad inicial por el coseno. En este caso, como estamos hablando de la componente horizontal, la velocidad de x y la velocidad inicial de x serán la misma. ¿Por qué? Porque el cuerpo se rige bajo un movimiento rectilíneo uniforme. Y si se rige bajo un movimiento rectilíneo uniforme, su velocidad será constante durante toda la trayectoria en el eje horizontal. Por esa razón también podemos recurrir a la expresión que determina la velocidad de movimiento rectilíneo uniforme, que es Bx igual a x entre el tiempo, donde x es la distancia. Cuando hablamos de la magnitud de la componente vertical de la velocidad, ahí sí, bueno, las cosas son un poco diferentes porque habría que saber si el objeto está en ascenso o si el objeto está en descenso. Si está en ascenso estaremos utilizando las fórmulas de la velocidad de y para movimiento rectilíneo uniforme retardado, y si está en descenso, bueno, estaríamos usando las fórmulas relacionadas a la caída libre de los cuerpos. En cualquiera de los casos tendrían que estar pendientes si el objeto está en ascenso o si el objeto está en descenso. Este tipo de velocidad es muy distinta a la velocidad inicial de y, porque la velocidad inicial de y es la velocidad con la que el cuerpo comienza a ascender, al igual que la velocidad inicial de x es la velocidad inicial con la que el cuerpo comienza a desplazarse adelante, mientras que la velocidad de x es la velocidad en cualquier instante, que bueno, sabremos que va a ser la misma, pero la de y es la velocidad de ascenso en cualquier instante, no al momento del lanzamiento, sino en cualquier instante de la trayectoria. Entonces hay que diferenciar la velocidad de y de la velocidad inicial de y. Ahora bien, pasemos a las otras ecuaciones de la velocidad, como lo ves la velocidad resultante, que por supuesto ya lo habíamos visto en el movimiento horizontal, que no es más que la relación de las otras dos velocidades, en virtud de que la velocidad de x es la velocidad del desplazamiento adelante, mientras que la velocidad de y es la velocidad de ascenso-descenso. La velocidad resultante es la relación entre las dos. También podremos tener por acá la dirección de la velocidad, que no es más que el ángulo de inclinación con que el objeto comienza a desplazarse, y se obtiene justamente al dividir las dos componentes anteriores y ese valor extraer su ángulo. Podremos ver acá las ecuaciones relacionadas al desplazamiento. Tendremos entonces en torno al eje horizontal el desplazamiento horizontal que se mide con la siguiente expresión, y en torno al eje vertical tendremos el desplazamiento vertical, que dependerá también si el objeto está ascendiendo de esta expresión y si el objeto está descendiendo pues de esta expresión. Recuerden siempre que en el eje vertical, el movimiento vertical del lanzamiento inclinado dependerá del ascenso, dependerá del descenso. Por supuesto, todo esto lo vamos a entender con mayor claridad cuando estemos viendo los problemas. Asimismo, vamos a ver entonces acá por último las fórmulas relacionadas directamente a lo que sería la altura máxima, que es el punto más alto que toma el objeto antes de comenzar a descender, el alcance, que no es más que la distancia medida sobre el horizontal desde el punto de partida hasta donde el objeto puede llegar a impactar, el tiempo máximo, que es el tiempo que le toma el objeto en alcanzar el punto más alto o el tiempo que le toma en descender, y el tiempo de vuelo, que dependerá de dos situaciones. Si el objeto sale y llega al mismo nivel, bueno, será 2 veces el tiempo máximo. Ahora, si el objeto es lanzado de un nivel y llega a otro nivel, bueno, será entonces el tiempo de ascenso más el tiempo de descenso. Entonces, bueno, estas son las fórmulas que emplearemos para lanzamiento inclinado. Tomen apuntes, chicos, si tienen dudas pues pueden consultar, y por supuesto veremos en el próximo video de qué manera podemos desarrollar estas fórmulas y cómo poder aplicarlas y entender más a fondo este movimiento. Nos vemos entonces en el próximo video.